Buen día, el tema que se les va a compartir es la interculturalidad y los derechos colectivos. Vamos a partir acerca de qué es la interculturalidad. Pues bien, se puede decir que la interculturalidad es una interacción que se va desarrollando, la cual busca el respeto entre las diferentes culturas y permite que se desarrolle un diálogo en condiciones de equidad entre los distintos pueblos y nacionalidades. Pero nos preguntaremos también, ¿qué es lo que se dialoga? Eh, Se dialoga acerca de cómo enriquecer, se dialoga y se permite un enriquecimiento al compartir estos conocimientos, prácticas y saberes que cada pueblo tiene integrado, que muchas veces son diferentes, pero eso no quiere decir que sean inferiores. Este diálogo nos sirve para enriquecernos de estas prácticas y saberes, así como también les sirve para asegurarnos de que estas culturas sean, tengan una participación en todos los niveles del Estado. De igual forma, nos ayuda a construir lazos de manera conjunta para que se desarrolle un país justo y de que se respete y valore las diferencias culturales. La historia del Ecuador se ha ido levantando a través de una serie de procesos de integración y resistencia que han permitido construir un Estado intercultural. Uno de los puntos más importantes para que la interculturalidad sea reconocida fue la propuesta del movimiento indígena, en las cuales la lengua nativa de los pueblos y nacionalidades debía ser impartida en sus clases, y a su vez se proponía que el castellano sea una lengua de relación intercultural. Es por ello que en el año de 1983, mediante una reforma constitucional, se dispuso que en zonas donde existe una mayor población indígena se imparta la educación con la lengua propia, la lengua nativa de ese pueblo o nacionalidad, y el castellano solo sea una lengua de relación intercultural. En los años 90, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, más conocida como la CONAIE, establece el término interculturalidad, que viene a ser respetar la diversidad de las nacionalidades, pueblos indígenas y demás sectores sociales dentro del Ecuador, por lo cual teniendo el ámbito económico, social, cultural y político para así tener un Estado plurinacional, y por lo cual en los años 80 y 90 viene a ser definir un país diverso y equitativo. De estos hechos, en los años 1990 y 1992 se viene a establecer por las organizaciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo establecer los derechos de los indígenas y los afroecuatorianos en la Constitución Política de 1998. Es decir, que dentro de las luchas por los derechos a estar equitativos, se logra mantener ya un Estado plurinacional y fomentar más la cultura indígena y de los demás sectores sociales a fomentar el derecho. El modelo de Estado legal de derechos al Estado constitucional de derechos declara al Estado ecuatoriano un Estado de justicia, de derechos e independiente, plurinacional, intercultural, democrático, laico, soberano, social y unitario. Este se gobierna de manera descentralizada y se organiza de forma de república. La soberanía radica en un pueblo, la misma que tiene como voluntad el fundamento de las autoridades y se ejerce por medio de los órganos del poder público. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios son conocidos y forman parte de la tercera generación de derechos. Estos tuvieron un reconocimiento internacional y fue dado históricamente posterior a la de los derechos civiles y políticos, que corresponden a la primera generación de derechos, y también a la segunda generación de derechos, los cuales engloban los derechos económicos, sociales y culturales. En la actualidad, ya no se reconoce una diferencia entre una generación y otra de derechos, dado a que se considera que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Hola, el día de hoy yo les estaré hablando un poco acerca sobre los derechos colectivos. Y bueno, pues en base a lo que leí, pues entendí que el desarrollo interpretativo de los derechos humanos colectivos de los que son los pueblos indígenas,
Es importante debido a su transposición a los derechos humanos de las comunidades campesinas y también que directamente relativamente, en tanto que la declaración aplica de igual forma a los pueblos indígenas que trabajan en la tierra. Son igualmente importantes los avances conceptuales que se han desarrollado en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, particularmente el reconocimiento de sujetos de derechos humanos no individuales, que abre la posibilidad para que otros grupos como las comunidades campesinas puedan lo que es ejercer derechos humanos de calidad de tales y el ejercicio colectivo de ciertos derechos humanos, especialmente para que la existencia de la comunidad se relacionen a los derechos sociales y culturales considerando como fuente vital para la existencia de la comunidad y de sus miembros. El artículo 57 de la Constitución sostiene que toda tradición o pueblo o etnia tiene derecho a mantener y desarrollar libremente su identidad en sentido de pertenencia de sus tradiciones ancestrales y su forma de organización social. También se puede mantener que no puede ser objeto de racismo de ninguna forma de discriminación fundada en su origen. También se puede sostener que el reconocimiento de reparación y resarcimiento de las colecciones afectadas por racismo y otras formas conexas son de intolerancia y discriminación. Un punto más importante es conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Esto quiere decir que ninguna tierra perteneciente a etnia o cultura puede ser expropiada por una persona externa para beneficio personal. Es solamente propiedad del pueblo indígena o etnia. También otro punto importante es mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales con adjudicación gratuita. Es decir, que el gobierno no puede ponerle valor de plusvalía a estas tierras porque son netamente del pueblo nacionalidad indígena. Participar en el uso insufracto de administraciones, conservaciones de recursos naturales renovables que hayan en sus tierras. Es decir, que ellos tienen la potestad de elegir qué se va a hacer en los recursos que están dentro de su territorio indígena. Esto quiere decir que cada pueblo indígena tiene derecho a hacerse cumplir todo lo antes mencionado y tomar cartas en el asunto si no se cumple con esto. Dentro del artículo 57, en el séptimo punto tenemos a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que pueden afectarles ambiental o culturalmente. En el punto 8 dice diversidad biológica y entorno natural. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El 9º punto dice conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. En el 10º punto dice crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El 11º punto dice no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Y el 12 dice protección de los conocimientos colectivos. Este es mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, ya sean las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, los recursos genéticos, sus medicinas y prácticas de medio tradicional. ¿Qué protegen los derechos colectivos? Los derechos colectivos nacen de la necesidad de proteger a los pueblos indígenas de la eliminación de sus tierras ancestrales, la destrucción de sus prácticas sociales, económicas y culturales y su asimilación en la sociedad en general. Sirven para garantizar su existencia como pueblos diferentes o distintos, así como su desarrollo y bienestar. Los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas crean las condiciones para proteger a los derechos individuales de sus miembros.
Artículo 13. Mantener y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 14. Desarrollar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad, conforme a la diversidad cultural. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. 16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley en la definición de las políticas públicas. 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Artículo 18. Mantener la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas de los que se identifiquen. 20. La limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo a la ley. Y finalmente, artículo 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación. Yo les voy a hablar acerca del derecho propio como derecho colectivo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su reglamento de investigación de denuncias, en concordancia con el artículo 171, nos dicen que ellos garantizan a los pueblos, nacionalidades indígenas el respeto a su derecho propio en las denuncias que ellos realizan. Bueno, se preguntarán ustedes qué es un derecho propio. El derecho propio nada más es un derecho colectivo de nacionalidades y pueblos del Ecuador. La interculturalidad es un proceso en que las personas o grupos con diferentes identidades culturales se comunican, interactúan de tal manera que no se permite que una persona o grupo social esté por encima del otro, que todos, sin importar nuestros orígenes, tono de piel o aspecto físico, somos iguales. Lo que busca la interculturalidad es fortalecer el diálogo, la integración y la convivencia entre todas las culturas, sin discriminación y con igualdad. Por su parte, el derecho propio o derecho indígena es un conjunto de reglas y normas no escritas que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos. Por su parte, la Constitución de la República, en el artículo 171, estipula que los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y al derecho propio dentro de sus territorios. En todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador existen etapas para resolver conflictos. Todos tienen diferentes formas de resolverlos, pero les voy a platicar sobre la comunidad quichua. En la primera etapa tenemos la guilla china, que se da la demanda de la parte afectada, y tenemos el tapuicuna, que es la siguiente, que se da la investigación por parte de la autoridad indígena. Tenemos el chimpabruna, o también conocida como ñangui china, que se da la interrogación por parte de la autoridad indígena hacia la persona, hacia la parte afectada y la parte demandada. Tenemos el pirichina, que se da la resolución del problema. Y por último tenemos el patachina, que se le da la ejecución del problema, que pueden ser multas, también incluye el baño de agua fría y los famosos latigazos. Dentro de las autoridades indígenas también puede existir corrupción, pero estas pueden ser intervenidas, investigadas por parte del Estado, ya que si las autoridades indígenas utilizan los recursos y servicios del Estado, pueden ser investigadas por estas mismas. En los años 90, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, más conocida como la CONAIE, establece el término de interculturalidad, que viene a ser respetar la diversidad de las nacionalidades, pueblos indígenas y demás sectores sociales dentro del Ecuador, por lo cual teniendo el ámbito económico, social, cultural y político, para así tener un Estado plurinacional, y por lo cual en los años 80 y 90 viene a ser definir un país diverso y equitativo.
en el país existe mucha diversidad. No es un país en el que solamente conviven o existen solo blancos o solo mestizos o solo afrodescendientes, sino es que una gran diversidad en la que todos debemos respetarnos unos a los otros, ya que cada pueblo, nacionalidad no es mejor que otra. Todos somos distintos, sí, pero todos tenemos los mismos derechos y el mismo valor y el mismo derecho a recibir respeto del uno al otro. Se pudo comprender que la diversidad está presente dentro de todo el mundo. Ha estado presente incluso antes de la llegada de los españoles y la colonización. Y en la actualidad se puede decir que se ha intensificado por la globalización. Eso nos ayuda a comprender que se debe crear un respeto mutuo a pesar de las diferencias. Deben reconocerse estas diferencias que son las que nos dan nuestra identidad, pero sin embargo todos seguimos siendo humanos y no por tener estas diferencias uno es inferior a los demás. Y también en lo que es acerca del tema de interculturalidad, pues opino que la verdad es que es una mezcla de culturas en un plano de igualdad en el que ninguna de las culturas es considerada mejor que las demás, y todas ellas pues se enriquecen gracias a lo que es a su contacto con el resto. Entonces, realmente pienso que es muy interesante ese lo que es el tema de ese derecho. Muchas gracias. Nacen de la necesidad de proteger a los pueblos indígenas de la eliminación de sus tierras ancestrales, la destrucción de sus prácticas sociales, económicas y culturales y su asimilación en la sociedad en general. Sirven para garantizar su existencia como pueblos diferentes o distintos, así como su desarrollo y bienestar. Los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas crean las condiciones para proteger a los derechos individuales de sus miembros. La interculturalidad para mí es un término que hace referencia a la igualdad y respeto que debe existir entre culturas, países o personas. En cuestión a Ecuador, debe existir respeto referente a este término, sí o sí, ya que en Ecuador existen múltiples culturas y siempre debemos entender y respetar su manera de ser, sus culturas, sus costumbres, etc. La importancia de la diversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad en el Ecuador. El concepto de interculturalidad floreció en Estados Unidos durante el periodo de los 60. La interculturalidad es la integración de los inmigrantes y los minoristas. En Latinoamérica, la interculturalidad está relacionada con el dominio entre indígenas, mestizos y los blancos. En el Ecuador se encuentran diferentes culturas entre la región sierra, costa y oriente, tanto en campo como en ciudad. La diversidad se refiere a la igualdad, ya que permite la equidad y justicia en nuestro país plurinacional y pluricultural. Lo que busca la interculturalidad es fortalecer el diálogo, la integración y la convivencia entre todas las culturas, sin discriminación y con igualdad. Por su parte, el derecho propio o derecho indígena es un conjunto de reglas y normas no escritas que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos. Por su parte, la Constitución de la República, en el artículo 171, estipula que los pueblos nacionales indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y al derecho propio dentro de sus territorios. En la clase de diversidad se pudo reconocer que Ecuador es un país que posee una gran variedad de etnias. Es un país muy rico en lo que respecta a diversificación de etnias, las cuales mantienen sus propias tradiciones, costumbres, lenguas, comidas, etc., lo cual las hace únicas. Ecuador cuenta con varios pueblos y nacionalidades, de los cuales podemos nombrar a los afroamericanos, los blancos, los mestizos, los mulatos, etc. Es por esto que el respeto entre todos debe ser primordial para que exista una mejor convivencia. Ser ecuatoriano significa poder presenciar de primera mano la diversidad que posee cada ciudadano, sea esta en la manera de hablar, de comportarse, en lo que cree y en lo que lo identifica.
Somos un país lleno de riqueza cultural por donde lo vean. Si bien es cierto, somos únicos como individuos, pero también compartimos muchas características que nos hacen diferentes a las personas de cada región de nuestro país, y así también como las personas que viven en el campo de los de la ciudad. Y es por esta razón que somos considerados un país plurinacional y multicultural. También se puede sostener que el reconocimiento de reparación y resarcimiento de las colecciones afectadas por racismo y otras formas conexas son de intolerancia y discriminación. Un punto más importante es conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Esto quiere decir que ninguna tierra perteneciente a etnia o cultura puede ser expropiada por una persona externa para beneficios personales. Es solamente propiedad del pueblo indígena o etnia. Pues nosotros hablábamos de que era una identidad. Bueno, una identidad es siempre saber de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros, sentirnos orgullosos de lo que somos ecuatorianos. También nos enseñaron sobre la interculturalidad, que era intercambiar culturas, saber respetar las culturas de cada persona, también a no discriminar. Si una persona es negrita, el otro es blanquito, es gordito, flaquito, saber respetar a cada persona, no importa de dónde venga, siempre saber respetar.